Ramón, estamos en contacto. Ramón, te saludo con afecto. Buenas tardes. Víctor Hugo, muy buenas Ramón Celaya tardes. Gamboa. Gracias por atender la llamada, gracias por poner atención a este tema. Ramón, hemos hablado mucho, hemos hecho diagnósticos, hemos dado cifras, hemos presentado problemáticas y le hemos puesto incluso rostros de víctimas, de personas afectadas, de grupos sociales, municipios, estados. Pero bueno, yo quisiera contigo poder contestar la pregunta, ¿cuál es el camino y la solución? Sé que no es fácil, sé que es un problema multifactorial, pero pareciera ser que el tema de la coordinación es uno y de la estrategia es donde está fundamentalmente el problema, el enfoque. No sé si esta apreciación sea correcta, Ramón. Muy correcta, Víctor Hugo. Precisamente el problema ha sido la falta de estrategia. La policía debería de haber generado una estrategia de combate frontal a las organizaciones criminales. Y lo que hemos visto a nivel nacional es precisamente un esquema de no confrontación, un esquema de evitar los enfrentamientos abiertos con las organizaciones criminales. Y bueno, pues eso nos ha llevado a asumirnos en esta grave crisis de seguridad pública. ¿Por qué? Porque no nada más es la falta de estrategia, es el desmantelamiento de las policías locales. Ya daban cuenta a los compañeros reporteros de cómo se ha fortalecido a la Guardia Nacional con un presupuesto inédito para equipamiento, para armamento, para aspectos logísticos. Sin embargo, nadie nos da cuenta del abandono de las policías municipales por la desaparición de diversos fideicomisos y recursos públicos como el Fortaseg, que servía precisamente para que las corporaciones municipales pudieran fortalecer su capacitación, su adiestramiento, comprar algún tipo específico de equipos. Entonces, frente al desmantelamiento de la seguridad pública municipal y estatal, tenemos a un gran cuerpo nacional, que es la Guardia Nacional, pero desgraciadamente carece de una estrategia unificada que pueda disminuir el delito. Van 2 años de la formación de esta institución, van millonarios recursos asignados y acabamos de rebasar la cifra de los 90,000 muertos en los primeros 30 meses de gobierno del presidente López Obrador. Entonces, no vemos el camino hacia cuál podamos llegar con esta actual estrategia. Sin embargo, Ramón, un poquito poniendo el problema en la mesa, señalo y recuerdo lo que el presidente habla sobre este tema, y él pone como ejemplo los sexenios pasados donde dice con Felipe Calderón, con Peña Nieto, se usó esa estrategia de enfrentar, de ataque frontal al crimen organizado y no se lograron resultados, solo hubo más y más incremento de violencia y de inseguridad. Y él cambia la estrategia, la cambia a otra que es más de contención y de tolerancia en cierto sentido. Ese es el argumento que da el presidente. ¿Es una solución esa? Yo creo que esa es la pregunta central, Víctor Hugo. Toda estrategia de combate a la delincuencia organizada tiene que estar fundamentada en 3 ejes. El primero es el combate al lavado de dinero de la estructura criminal. Ningún cártel de la droga, ninguna organización delictiva puede sobrevivir sin dinero. El segundo eje es la recuperación de la base social. Todas las organizaciones criminales necesitan el apoyo de la sociedad para subsistir. Y el tercer eje es el combate a las estructuras operativas directamente a los cárteles, a los grupos criminales. ¿Qué fue lo que hizo el sexenio de Calderón y el sexenio de Peña Nieto? Atender una estrategia que era el combate a la estructura criminal, pero no atacando el eje de lavado de dinero y recuperar la base social. Ahí recayó su error. ¿Cuál es el error en el que está cayendo la actual administración de López Obrador? Es únicamente atender la base social. Todos los programas sociales millonarios que ha desplegado millones de recursos en el país, como Jóvenes Sembrando Vida, como becas Benito Juárez, es una estrategia correcta y acertada. Está atacando las causas que originan el conflicto, el crimen, pero no está atacando las otras 2 estructuras, como ya lo vimos que sería la base financiera de las organizaciones criminales y el combate a la estructura criminal. Entonces, aquí vemos que unos gobiernos atendieron un punto, otros gobiernos otro punto, pero necesitaríamos atender los 3 ejes estratégicos en un solo gobierno y desgraciadamente no lo han hecho así.
Ramón, tengo el dato que otro de los problemas que tenemos es el bajo presupuesto, que en países como México no pasa del 1.5% del Producto Interno Bruto en cuanto a recursos para las policías y para pues todo lo que tiene que ver con armamento y demás. Y que además el poco dinero que se aplica es un dinero mal colocado, mal ubicado. Esto comparado con otros países que llegan hasta incluso el 4%, el 3.5% del Producto Interno Bruto. ¿Coincides con esta lectura, Ramón? Por supuesto, el mínimo necesario tendría que ser el 3% del Producto Interno Bruto, aún así con carencias, pero ya estaríamos hablando de un presupuesto suficiente que podría atender las necesidades básicas de todas las corporaciones. Desgraciadamente, este bajo presupuesto se ha visto reflejado en que muchos policías tengan que poner de su bolsa para poder trabajar. Ya daban cuenta los compañeros reporteros, tienen que pagar gasolina, tienen que pagar sus uniformes, a veces hasta comprar sus municiones. Países como Chile con los carabineros, España con la Guardia Civil, bueno, destinan en promedio el 4% del Producto Interno Bruto y esto hace que las policías estén fortalecidas, no nada más en el equipamiento y armamento necesario, también en las prestaciones sociales. Un policía que no tenga un sueldo digno no puede pensar en desempeñar su trabajo y proteger a la ciudadanía cuando está más preocupado pues en subsistir en el día a día y sacar adelante a su familia. Ramón, el asesinato reciente de este periodista Ricardo López y su denuncia previa donde él señala a autoridades involucradas en la delincuencia me lleva a otro tema que es también, no sé si es una percepción correcta o no, corrupción y contubernio de autoridades locales en los estados. ¿Cómo lo defines? Los periodistas se han visto en grave riesgo desde hace mucho tiempo, pero desgraciadamente en esta administración parece que se quisiera ocultar. El problema no es nuevo. Sin embargo, estas denuncias que hizo el periodista asesinado, señalando directamente al gobierno, tendría que ser un llamado de atención para las autoridades del estado de Sonora, para transparentar el caso y no dejar dudas de ninguna manera de que ellos están al margen de cualquier involucramiento en este tipo. Desgraciadamente vemos opacidad, vemos lentitud y bueno, tenemos la impunidad que se genera día con día en el país. En este caso tenemos el caso de Ricardo López, pero desgraciadamente han sido cientos de reporteros, periodistas y activistas de derechos humanos asesinados en esta administración y donde las autoridades parece que lo que quisieran es ocultar el problema o minimizarlo. ¿Ayuda el andamiaje jurídico, la estructura de justicia, la manera como estamos organizados desde la perspectiva legal, Ramón, o habría que modificar estas? Fíjate, Víctor, que cuando se instaura el sistema de justicia penal acusatorio en México, nos dijeron que iba a ser la panacea para el grave problema de la seguridad pública, nos dijeron que estaba bien armado, bien fundamentado, y ahora lo que tenemos es que todo mundo acusa a este sistema acusatorio de ser la puerta giratoria que ha permitido que los delincuentes salgan a la calle. Entonces, pues hubo una falla de origen y el sistema de justicia penal acusatorio ha resultado todo lo contrario a lo que nos prometieron, a los que nos ofrecieron, y bueno, es un punto más, como bien lo señalas, para esta grave crisis de seguridad que tenemos. Caray, pues tenemos como fugas por todas partes, ¿no? Porque por otro lado también podríamos pensar, y por lo que hemos visto, que incluso hasta la rendición de cuentas se dificulta cuando se habla del tema de seguridad, ¿no? No tenemos cuentas claras, ¿no? De cómo se manejan los dineros, los presupuestos, bajo el argumento de que es un asunto delicado y de que es un asunto de seguridad nacional. A veces tampoco hay ni la transparencia deseada. Eso también no ayuda, Ramón. Por supuesto, tendríamos que ya haber madurado en nuestras instituciones de fiscalización a las policías civiles y a las procuradurías, pues para tener esta certeza, como bien lo mencionas, hay mucho dinero involucrado de por medio, muchos contratos, ganancias millonarias en este negocio de armar un policía, como es darle un arma, un casco, un chaleco antibalas, y esto lo que provoca es precisamente que se hagan negocios en lo oscurito, al amparo de la impunidad, y no sabemos el destino exacto que se le da a estos recursos. Finalmente, Ramón, te preguntaría, la militarización, entiendo que el gobierno actual recurrió a la militarización como una de los últimos recursos o posibilidades para enfrentar el crimen organizado y, en fin, la inseguridad, pero ¿es la militarización la solución?
Por supuesto que no, no es la vía adecuada. Era un buen recurso de emergencia, era una buena medida tomarla para salir del problema inmediato en el que nos encontrábamos. Desgraciadamente se echó mano de él a perpetuidad como una manera prolongada y continua en el tiempo de enfrentar el problema, y esta no va a ser la solución. Me quedo con esta llave que tú nos das, que se me hace muy interesante, que son estas 3 vías en las que se tiene que atacar el tema de la inseguridad, que tiene que ser, por un lado, la estrategia, el ataque frontal, que es el de urgencia. Por otro lado, podríamos hablar de lo que es la economía o las finanzas, que es lo que realmente le duele o podría pegarle al crimen organizado y a todo tipo de delincuentes, y obviamente la recuperación del tejido social, que es obligada en un problema como este. Buenas conclusiones. Ramón, te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias, Víctor Hugo. Un saludo al auditorio. Muchísimas gracias, Ramón Celaya Gamboa, especialista en el tema de la seguridad.